Las Santas Inquisiciones de la Iglesia Católica comenzaron en el siglo X y fueron creadas para erradicar y castigar la herejía en toda Europa e incluso en las Américas, abarcando varios cientos de años y llegando en diferentes manifestaciones a muchos países. La Inquisición era infame por la severidad y variedad de sus torturas, especialmente la persecución dirigida a judíos y musulmanes. Quizás la peor variación de la Santa Inquisición fue en España, que dictó la vida cotidiana, la política, e infundió miedo durante 400 años, resultando en unas 32.000 ejecuciones. ¿Qué fueron las Inquisiciones? ¿Qué fue la Inquisición española? ¿Y cómo terminó? Hola. Soy Colin Heaton, exmilitar y profesor de Historia de Estados Unidos, autor de libros. Bienvenidos a este episodio de Historia Olvidada. A partir de 1184, el Papa Lucio III envió a obispos seleccionados al sur de Francia para rastrear a herejes llamados los cátaros. Esta secta negaba la divinidad de Cristo y practicaba su fe fuera de la doctrina de la Iglesia en Roma, lo que se consideraba herejía. Pero los cátaros no fueron los únicos en ser el objetivo. Durante este mismo periodo, la Iglesia también persiguió a los valdenses en Alemania y el norte de Italia. En 1231, el Papa Gregorio encargó a las órdenes dominica y franciscana la tarea de rastrear a los herejes. Casi como una plaga, los inquisidores llegaban a un pueblo o ciudad y anunciaban su presencia, dando a los ciudadanos la oportunidad de admitir cualquier herejía. Quienes confesaban rápidamente eran castigados con penas que variaban desde peregrinaciones hasta azotamientos públicos o el cepo. Todo acusado de herejía debía testificar. Si el hereje acusado no confesaba, la tortura y la posible ejecución eran inevitables. Se prohibía a estos herejes denunciados enfrentarse a sus acusadores, a menudo anónimos. Los acusados no recibían asesoramiento y a menudo eran víctimas de falsas acusaciones y venganza. A menudo desconocían los cargos en su contra, y las confesiones se obtenían frecuentemente a través de la coerción, la confiscación de propiedades, amenazas contra los miembros de la familia, y más a menudo la tortura. El inquisidor Bernardo de Guy escribió el influyente manual, básicamente un manual de operaciones para los inquisidores llamado Conducta de la Inquisición para la Depravación Herética. Guy mismo declaró a más de 600 personas culpables de herejía. Guy fue presentado como un personaje en la novela y película del mismo nombre de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y fue interpretado por el actor F. Murray Abraham. Hubo muchos abusos de este gran poder, como el conde Raymond Seppe de Toulouse, quien era bien conocido por quemar a herejes acusados en la hoguera, incluso aunque habían confesado debido a la tortura. Los terratenientes acaudalados de Toulouse, acusados de herejía, perdieron sus tierras a favor de nobles o la Iglesia Católica tras ser denunciados por los inquisidores. Su sucesor, el conde Alfonso, también confiscó las tierras de los acusados para aumentar sus riquezas, por lo que denunciar a alguien por beneficio financiero era una forma fácil de obtener riqueza. El mayor ejemplo individual fue el viernes 13 de 1307, cuando el rey Felipe IV y su ejecutor seleccionado, el Papa Clemente, lanzaron su inquisidor. Felipe debía a los templarios miles de millones de dólares en el dinero de hoy, así que en lugar de pagar, decidió matar a sus prestamistas. Juntos, Clemente y Felipe participaron en las detenciones masivas y torturas de unos 15.000 caballeros templarios solo en Francia, resultando en miles de ejecuciones. El edicto se extendió por toda Europa para que los nobles y gobernantes arrestaran a los templarios donde quiera que se encontraran, y algunos nobles resistieron esa orden, como el rey Eduardo VII. Quizás la víctima más famosa de la Inquisición fue Juana de Arco, quemada en la hoguera en 1431 en un asesinato que fue políticamente motivado.
No obstante, la Iglesia se enfocaba en España, dado que los musulmanes la habían dominado durante casi 700 años. A finales de los años 1400, el rey Fernando II y la reina Isabel de España creían que la corrupción en la Iglesia Católica Española era causada por la muerte de la Iglesia. Los judíos, que se habían convertido al cristianismo, se llamaban conversos para evitar la persecución. Estos judíos convertidos también eran conocidos como marranos, y se percibían como una amenaza aún mayor para el orden social y religioso que aquellos judíos que habían rechazado ser convertidos a la fuerza. La mentalidad medieval culpaba a estos conversos por cada evento que era perjudicial para la gente, como plagas, hambrunas, sequías, abortos de mujeres embarazadas, envenenamiento del agua de los pozos de la gente y secuestro de niños cristianos como conversos forzados y la toma de niños en general para hacer su pan. Fernando e Isabel, así como muchos europeos, creían que muchos conversos practicaban en secreto su antigua religión. También estaba el clima político, ya que la corona necesitaba apaciguar a sus enfadados súbditos cristianos, quienes exigían una línea más dura contra los conversos. Esto se consideraba crítico porque España, al igual que la mayoría de los reinos, no tenía un gran ejército permanente, por lo que se enviarían reclutamientos así como solicitudes para que los voluntarios se unieran al ejército. Fernando estaba planeando su gran cruzada contra los musulmanes para expulsarlos de España, lanzando sus principales ataques contra Granada. Fernando era un hombre de su tiempo y necesitaba dinero. La Inquisición serviría a varios propósitos. Era para pacificar a la mayoría cristiana que se estaba haciendo algo a los judíos, especialmente a los judíos convertidos ocultos y a los musulmanes. La Inquisición también permitió a Fernando confiscar la riqueza y las tierras de cualquier persona acusada de herejía, lo que financiaría su campaña militar para expulsar a los musulmanes de España para siempre. Pero Fernando necesitaba un sicario para cumplir sus deseos y salvar su vida. Buscaba un hombre que satisficiera los deseos de la Iglesia Católica, infundiera miedo en la población e imprimiera una marca indeleble en la Europa cristiana. La Inquisición española comenzó en 1478, cuando Tomás de Torquemada, en ese momento un sacerdote menor, fue consultado sobre el tema y, junto con la corona, creó el Tribunal de Castilla para investigar la herejía entre los conversos. Al principio, el tribunal ofrecía información al público, pero no era suficiente. El tribunal enfatizó en brindar una formación católica robusta a los conversos, garantizando su comprensión de la fe cristiana, sus sacramentos y doctrinas. Sin embargo, a medida que la guerra contra los moros parecía acercarse, llamada la Reconquista, ese enfoque cambió en 1480 y, como resultado, la Inquisición española se formó en lo que la conocemos hoy, y se modeló según las inquisiciones anteriores en Francia, Italia y Alemania. Los registros reflejan que, en 1480, los 20.000 conversos confesaron herejía con la esperanza de evitar la ejecución. Siguiendo el manual de Bernardo Gui, los inquisidores hicieron parte de su penitencia que denunciaran a otros herejes desconocidos. Para finales de ese año, cientos de conversos e incluso miles de familiares denunciaron a cristianos y judíos y a miembros de la familia, y muchos fueron quemados en la hoguera. Nuevamente, refiriéndose al manual de Bernardo Gui para inquisidores, Torquemada comenzó un programa único. Los judíos en Castilla fueron forzados a entrar en guetos y fueron separados de los cristianos. Sus hogares y tierras fueron confiscados y luego comenzó la Inquisición. La Inquisición se expandió a Sevilla y otras regiones, creando un éxodo masivo de conversos fuera de España. Muchos conversos huyeron a Roma y se reunieron con el Papa Sexto IV. Creer que la práctica de apuntar a los judíos convertidos estaba destruyendo la misión cristiana de conversión, Sexto llegó a la conclusión de que Torquemada estaba ejerciendo demasiado poder y que el propio Fernando estaba utilizando el evento como pretexto para robar tierras y riquezas. En 1482, el Papa Sexto designó un consejo de obispos para liderar la Inquisición en España. Debían supervisar e investigar los métodos y razones de la Inquisición. La Inquisición fue un proceso muy difícil y muy complicado. Fernando resistió, viendo la gran acumulación de riqueza tomada de los herejes acusados como un muy buen negocio. Bajo la guía de Fernando,
Debido a sus métodos despiadados y eficiencia, Torquemada fue entonces nombrado inquisidor general y estableció sus tribunales radicales en toda España. Utilizó cámaras de tortura, que eran habitaciones subterráneas sin ventanas donde los sonidos de lo que estaba ocurriendo eran amortiguados. Este método ya estaba famoso en Europa durante siglos. Las cámaras de tortura se usaban para recopilar información, no para aterrorizar a la población. La tortura no era aleatoria, era precisa y coreografiada, y los inquisidores dejaban de atormentar a sus víctimas cuando concluían que el dolor no produciría confesiones útiles o verídicas. La información obtenida de la tortura no se utilizaba como única evidencia. Estas confesiones se comparaban con los testimonios del juicio, en casos relacionados, para que el tribunal pudiera construir un caso más fuerte y coherente. Principalmente la tortura se usaba para corroborar pruebas ya recogidas, aunque a veces también para obtener nuevas. En las colonias españolas del Nuevo Mundo, estos raramente se usaban debido a la gran extensión de terreno y al hecho de que aquellos locales que debían ser convertidos al catolicismo o castigados por negarse serían tratados en el foro público. Fue entonces cuando la tortura, ya permitida bajo la Iglesia en ciertas condiciones, se convirtió en política estándar y se utilizaba rutinariamente en varias formas para obtener confesiones. Tortura por fuego, suspensión, que significa colgar a alguien por los brazos atados detrás de su espalda, a veces sobre un fuego, llamado el estrapado, pero tenía variaciones. Las variaciones del estrapado incluían el uso de pesas que causaban más resistencia al fuego. El fuego se utilizaba para causar resistencia y dolor. Los hombros invertidos y extendidos se separarían de sus articulaciones. A veces, sacudir a la víctima colgada provocaría la ruptura de los hombros. Una variación especialmente tortuosa del estrapado era atar las muñecas del acusado enfrente junto con los tobillos, luego agregar pesas antes de levantar a la víctima del suelo para colgar. Los informes indicaban que su uso en la Inquisición se completaba en 60 minutos o menos. El umbral de dolor de una persona habría determinado finalmente el éxito del estrapado para obtener una confesión o al menos la información útil buscada por el tribunal. Era probable que se produjera un daño permanente en nervios, ligamentos y tendones, aunque raramente resultaba en muerte. Muchas veces se permitía a otros que esperaban tortura para obtener confesiones ver cómo una víctima sufría diversas formas de tortura. Esto era guerra psicológica para ahorrar tiempo y energía. La víctima no era usualmente el resultado. Otra técnica de tortura era la rueda, combinando el método del potro, que elongaba el cuerpo, con el estrapado, causando articulaciones, ligamentos estirados y huesos fracturados. La sentencia pública de herejes confesos se llamaba auto de fe, una palabra portuguesa que básicamente significa confesarse en público, donde los herejes llevaban un cilicio o una camisa de pelo sobre sus cabezas con un solo agujero para el ojo. Aquellos herejes que se negaban a confesar eran quemados en la hoguera, descartándose cualquier posibilidad de apelación. En muchos casos, también se utilizaba el hambre como método de tortura. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con estos métodos y sus revueltas contra la Inquisición. En 1485, un inquisidor falleció por envenenamiento y otro fue asesinado a puñaladas en una iglesia. Varios inquisidores desaparecieron. En represalia, Torquemada logró reunir a los asesinos acusados, quemando a 42 en la hoguera, aunque la evidencia ex post facto parece mostrar que muchos de los arrestados y asesinados eran en realidad inocentes de los cargos. Fiel a la forma de cualquier ególatra dictatorial, Torquemada selló su propio destino cuando, después de quedarse sin objetivos de alto perfil, una vez que la mayoría de los conversos estaban muertos o habían huido de España. Celebrado en España y con los musulmanes expulsados en 1492 y para mantener su propio trabajo, investigó a miembros de su propio clero por herejía, acusando a algún unips y a algunos monjes solo para mantener viva la historia. Fernando e Isabel emitieron un edicto el 31 de marzo de 1492 dando a los judíos españoles la opción, exilio o bautismo. Como resultado, más de 160.000 judíos que no se convirtieron o fueron arrestados fueron expulsados de España. El resultado de sus métodos autoritarios fue una avalancha de quejas al nuevo papa,
Alejandro VI, quien creía que Torquemada necesitaba una mano dura para controlarlo. Torquemada ya no era el único juez, jurado y verdugo. Se vio obligado a compartir el liderazgo de la Inquisición con otros 4 clérigos hasta su muerte en 1498, la cual ocurrió bajo circunstancias misteriosas. El número de quemados en la hoguera por Torquemada fue exagerado por los críticos protestantes de la Inquisición décadas después, pero generalmente se estima que mató de esta manera a unas 2000 personas. Después de Torquemada, Diego de Deza asumió como inquisidor general. Históricamente queda opacado por Torquemada, pero es aún más ambicioso y corrupto. Amplió la búsqueda de herejes y arrestó a cientos de acusados de herejía, incluyendo miembros de la nobleza y gobiernos locales. Algunos de los ricos pudieron sobornar para salir de la prisión, la tortura y la muerte, reflejando el nivel de corrupción bajo de Deza. Por malo que fuera Torquemada, al menos no se podía sobornar. Después de la muerte de la reina Isabel en 1504, el rey Fernando promovió al cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros, el jefe de la Iglesia Católica Española, a inquisidor general en 1507. Jiménez había sido un nombramiento de Torquemada en Granada y era famoso por perseguir a los moros islámicos con una eficiencia despiadada en Valencia y Aragón. Como inquisidor general, Jiménez persiguió a los musulmanes que huían hacia el norte de África y convenció a Fernando para continuar la acción militar. Invadieron y capturaron pueblos en Marruecos estableciendo la Inquisición, hasta que Jiménez fue destituido en 1576. Jiménez fue depuesto por la Iglesia Católica Española en 1507, tras años de quejas de conversos destacados. La Inquisición continuó sin cesar y se extendió a las colonias del Nuevo Mundo en España. Bajo el Consejo Supremo de la Inquisición Española, había 14 tribunales locales en España y varios en las colonias. Había tribunales de la Inquisición en México y Perú que eran notoriamente despiadados. La Inquisición española llegó a Sicilia en 1517 y terminó en derrota imperial contra los españoles. Los intentos de una década para establecerla en Nápoles y Milán fracasaron. En 1522, el emperador romano Santo Carlos V la introdujo en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, con el fin de eliminar el protestantismo que estalló después de la reforma de Martín Lutero en 1519. No obstante, los intentos por eliminar el protestantismo fracasaron. El rey Juan III de Portugal, con el permiso del Papa Pablo III, introdujo un tribunal similar a la Inquisición española contra los judíos portugueses en 1536. Los métodos de Juan III fueron tan brutales que llevaron al Papa a revocar la concesión. Pero la Inquisición fue definitivamente establecida en Portugal en 1547, momento en el que también se amplió su alcance y poder basándose en el modelo español. La Inquisición sufrió una gran reorganización durante el reinado de Felipe II, de 1556 a 1570. En 1598 el control de la Inquisición se entregó a las autoridades civiles en lugar del clero. Después del papado de Clemente VII de 1523 a 1534, los sacerdotes y obispos a menudo eran juzgados por la Inquisición. Una vez más, incluso la más mínima acusación, justificada o no, podría llevar al arresto, tortura y muerte de una persona. Se creó un proceso de apelación como resultado de las muchas conversaciones y quejas de abuso, pero estas apelaciones todavía solían ser llevadas a cabo por el mismo clero que había invocado los arrestos y castigos originalmente. Con los siglos, la Inquisición perdió su sed de sangre, pero persistió. Durante 150 años más, los católicos en España usaron la Inquisición para atacar igualmente a los protestantes sospechosos. La Inquisición se estaba quedando sin víctimas, así como sin apoyo público, hasta que la reina regente de España, María Cristina de la Cueva, emitió un decreto que finalmente abolía la Inquisición española el 15 de julio de 1834. Eso es mucho tiempo.